En realidad, hablar de sustracción, sobre todo con los verbos restar, separar, cortar, dividir, desaparecer, entonces es más un acto nuestro, un acto de la voluntad, un acto de cada uno de los enfermos que explica de alguna forma su enfermedad. Dijimos ya al hablar de que la enfermedad es una, decíamos entonces que es psicosocial, biopsicosocial, espiritual, y que en cierto modo la enfermedad es esta separación, esta desintegración. Hay personas que viven, por así decir, en su cuerpo y para su cuerpo, olvidando los otros tres aspectos. Igual que hay personas que, más raras, pero que también viven más en su espíritu que en el cuidado también de su ser físico. Todos desintegrados. El chiste es que la integración es difícil para el proceso mismo de salud como persona. Este arcano es, pues, otra forma de decirles el arcano de la sustracción. El principio de la sustracción, la muerte, contrario al principio de la adición. Adicionar es sumar. El principio de la suma, sumar, unir, reparar, multiplicar, reaparecer, es decir, por eso la tarea del sanador integral no puede ser para nada cuestiones que tengan que ver con restar, separar, cortar, dividir, sino con asuntos que dependen también su manejo creativo en sus fuerzas homeopáticas. Hay que sumar, unir, reparar, multiplicar, reaparecer, porque nuestro trabajo es la vida, no la muerte. Por desgracia, en muchos sentidos, otras medicinas, particularmente la alopática, pues busca desaparecer, quitar síntomas, en lugar de entenderlos, unificar. Y por eso es difícil que un sanador integral realmente trabaje con los aspectos más comunes alopáticos. El principio de adición, por eso, es el que el sanador integral ha de poner a funcionar para sanar de las enfermedades que acercan a la muerte y de la muerte misma en sus varias formas. Cualquier enfermo que nos llega, pues llega porque se siente más cercano a la muerte, por eso viene, quiere ayuda, quiere sentirse mejor, quiere evitar riesgos que le conduzcan a la muerte. Pues nuestro trabajo es eso. Al sumar, al unificar, etcétera, nosotros ponemos a funcionar fuerzas dentro del mismo paciente, fuera del paciente, que lo acerquen a la vida, no a la muerte. Y muchas veces nuestro trabajo entonces no es solo resucitar o sanar lo físico, ese es el punto. Que los pacientes pueden llegar muy preocupados por una dolencia física y nosotros descubrimos que en realidad sus muertes están más en el rumbo de lo emocional o social o espiritual. Entonces, aunque directamente no nos pida eso el paciente, pues nosotros tenemos que hacerle consciente de que tal vez incluso la dolencia física es porque ha olvidado algo relacionado con su ser psicosocial espiritual, o está dormido respecto a su ser psicosocial espiritual o parte de esto, o incluso ha muerto, o no ha nacido nunca alguna parte, por ejemplo la social, actualmente tan importante. Yo creo que es, por lo menos en el discurso, los mexicanos y el mundo en general, en el discurso somos espirituales, valoramos la parte espiritual. Pero ni en el discurso, ni en los hechos, en la mayoría de los mexicanos y en la mayoría de los seres humanos, tenemos todavía una conciencia social. Ese es el caso aquí mismo. Yo he dicho que siento que todos, o la gran mayoría, más bien todos, a lo mejor Manuel ha expresado mucho más sus dudas respecto a lo espiritual, pero no está aquí, así que de los presentes no puedo. En cambio de lo social, yo me podría pensar si siquiera la mitad de nosotros aquí presentes tenemos realmente una conciencia social, en el sentido, otra vez, no solo de que mentalmente digo, ay sí, los pobres, la injusticia, ni tampoco siquiera en el sentido emocional de decir, ay, pobrecitos los pobres, yo llevo una despensa
a un vecino cada que puedo, les doy una limosna. Es decir, la ternura, la compasión, que también es bonita y buena, que existe. Sino ahora entendemos que en el sentido de la voluntad no hacemos nada por los pobres. Algo significativo. No hablamos, no denunciamos, no luchamos, no marchamos, no hacemos lo que tenemos que hacer por cambiar las cosas. Siguen aquí en México y en el mundo los mismos, la misma mafia económica y política apoderada socialmente de este país y del mundo. Y nosotros, olvidados del asunto, dormidos respecto al asunto, muertos respecto al asunto. ¿No será eso causa de muchas enfermedades? Hemos dicho que la pobreza, lo económico afecta y muchos enfermos nos llegan por eso. Pero nosotros en parte somos responsables, ese es el punto. El verdadero luchador social en el que ha de convertirse el sanador integral tiene que hacerse consciente de que la herida de su paciente depende de él, porque él está viviendo egoístamente sin compromiso social. Que solo a veces se expresa en un voto cada vez, de vez en cuando, y además en un voto sin conciencia, manipulado por los medios, sin realmente descubrir lo que es mejor. Ahora sí que manipulado por las mentiras de los mismos mafiosos que están haciendo. Entonces, muchos enfermos nuestros, créanme, es difícil que lo crean porque como ustedes andan en la misma, y claro, enfermos también en la misma, por desidia social, por falta de este compromiso. Entonces nuestros enfermos, algunos incluso que les va mejor económicamente y hasta pueden pagar nuestra consulta, están a lo mejor enfermos porque tal vez sea la única manera, estando enfermos, de que despierte su sentido social. Cualquiera que esté ahorita agonizando en un hospital, seguro sabe perfectamente que el dinero es lo de menos. Sabe perfectamente que andar buscando dinero y explotando para ello ha sido nefasto y tal vez hasta es parte de su enfermedad. Pero solo lo saben porque están en la cama. Tal vez tienen la oportunidad de descubrirlo. Porque si andamos sanitos, pues se nos olvida, nos dormimos y nos morimos. Y sobre lo social es un asunto que no he recalcado suficiente. De hecho, algunos se han quejado con razón, ojalá en el campus de ustedes no ocurra, que la parte sociosófica ha quedado bastante cojita todavía. No hemos dado realmente un tema fuerte, significativo al respecto, como si lo hemos hecho por varias horas de otro tipo de temas más espirituales, se puede decir, o filosóficos, o de amor. Que de todos modos digo yo, todo esto está en el fondo de la actitud social, si no, no estaríamos hablando de esto. Es ahí entonces, como psicólogo integral, que recuerda al enfermo traumas del pasado y así sano comienza su sanación. Por eso toda la parte de la asignatura psicología que no hay que olvidar. Algunos puede que no le capten mucho a lo psicológico, pero el que vaya pudiendo tiene que esforzarse entonces por entender estos grandes hallazgos de la psicología, lo que llamamos trauma, lo que sucedió en la infancia. Hay que recordarle al paciente qué le dañó. No solo viene enfermo un paciente porque hace un año, 6 meses pasó algo especial, duro, emocional. Sí, pero también la psicología nos enseña que este shock emocional está también enraizado en los primeros años de vida, incluso en los primeros signos. Y que cuando se descubre esto, hay una mayor conciencia y por lo tanto la persona recuerda, despierta y vive un poco más profundamente. Y por lo tanto tiene un efecto curativo el que nosotros recordemos. Ustedes deben intentar, cuando hagan sus historias clínicas, hacer este oficio de psicólogos. No hemos hablado mucho de esto práctico yo. Aún cuando se están trabajando historias clínicas, el tiempo no me da para hablarles un poco más de estas cosas. Así que, disculpen, no alcanzamos a hacer todo lo que hay que hacer hasta por inutilidad personal. Pero sí que quede claro, lo estoy diciendo al menos ahora, que el chiste sería que ustedes mismos, una vez que contemplan una historia y me la han escrito, sean capaces de poner en sus observaciones, en sus puntos de vista, pues yo creo que aquí hay un trauma en esto, pregunté sobre esto, descubrí aquello,
Algunos lo están haciendo, no todos. A mí se me olvida o no tengo tiempo de decirles directamente a cada uno que hagan eso. Créanme que llega la sabiduría cuando uno se dispone realmente a ayudar. Así que SI como psicólogo integral, pero también SI como luchador social, lo acabamos de decir, que despierta a sus enfermos del sueño de la indiferencia o de la pasividad. No hace falta eso. Recordarle a nuestros adultos hoy de 40, 50 años sus sueños juveniles. No sé si hoy la cultura pues se ha corrompido tanto que me da la impresión que nuestros jóvenes ya no tienen la conciencia social que los más viejos tuvimos por ahí en el 68, en esos años en donde había movimiento estudiantil, donde los universitarios eran los que eran reprimidos. Actualmente, ¿cuándo se oye de eso? De los universitarios, de la UNAM, la gran escuela, de las mejores escuelas en Latinoamérica, cuando menos, primer lugar en muchas cosas. Yo quisiera que lo tuvieran como se tuvo antes en la cuestión de conciencia social. Sí hay algunos, pero como movimiento generalizado, cero ya. Ha logrado los gobiernos de derecha, a base también de mucha represión, acabar con el espíritu juvenil. Pero hablo de que a nosotros sí nos tocan aquellos del 68, los más calladitos y tímidos fueron gente que tuvieron pensamientos respecto a lo social muy fuertes. Tuvimos una cultura en México en ese sentido notable, está desapareciendo. Pero a los viejos ya que oiga, ¿usted qué dónde estudió? ¿Y qué hacía como joven? ¿Cómo se vestía? ¿Cuáles eran sus principios? Hoy se juntan en bandas a lo mejor para dañar y destruir, de todos modos tenemos que entender ese fenómeno. Pero en aquel tiempo se juntaban los jovencitos para decir que todo estaba mal y que había que corregir las cosas. Tenían ideales. Yo no sé, ustedes tienen a sus jóvenes hoy, pero analicen si estoy mal yo, porque no veo en los jóvenes nada. Mis hijos a lo mejor un poco porque de todos modos hemos crecido en una subcultura nuestra muy motivada por mi esposo y por mí en estos sentidos, igual que en lo espiritual, etc. Pero sobrinos ¿no? Cero, preocupados ya desde que están en la primaria, secundaria, en el billete, en fregar, no que se los frieguen, sino fregar, ¿no? Es decir, las escuelas hoy nos deseducan en lugar de educar. Sobre todo nos deseducan para este tipo de cosas, ahora que hablamos de lo social. ¿Qué escuela realmente sigue existiendo? Porque si hay una que otra todavía, pero la gran mayoría, y más las privadas, y vamos hacia privatización de educación cada vez más. ¿Qué escuelas realmente hablan de estas cosas? En fin, hay que despertar nosotros para despertar a nuestros enfermos del sueño, de la indiferencia o de la pasividad. Y SI también, por supuesto, manejo los grandes aspectos: médico, psicólogo, luchador social y sacerdote, como sacerdote integral que resucita a algún enfermo de la muerte de pensar sin él. ¿Alguna vez con carbón vegetal o sin él podremos resucitar muertos físicos? Sí, pero si entendemos que somos eternos, pues realmente más nos preocuparía resucitar del alma, del espíritu, de este adormecimiento social, ¿o no? Finalmente, si de veras somos eternos, entonces la muerte física sería la menor, la menos dañina, hasta una bendición en muchos casos. Por eso es posible, o más bien es un hecho, que la muerte tiene una misión. Nos morimos todos porque eso tiene una misión para todos. Imagínense si no experimentáramos las muertes de otras personas y otros con la nuestra, no habría oportunidades al menos de crecimiento profundo. Si todos fuéramos eternos físicamente, mejor así que sí nos dormiríamos mucho más. Es la enfermedad y la propia muerte la que nos despierta a seguir creciendo y evolucionando profundamente. Esto pues que decimos aquí es algo que en los consultorios hay que trabajar, porque los enfermos
descubran que la verdadera muerte es pensarse mortal. Tenemos que en ese sentido ser sacerdotes, porque solo el sacerdote, por así decir, es el que habla de ser eternos. Habla de una vida después de la vida, habla de que hay un Dios, hay una unidad de todo que nos constituye seres que no mueren, y que la muerte entonces es solo, pues no sé, como el invierno, donde parece que todo se acaba y sin embargo llega el primavera, o como la noche, dicen ya no hay luz y al rato no hay luz. Entender todos nosotros y hacer entender a nuestros enfermos que eso es la muerte, una especie de noche, una especie de invierno, pero de la que va a brotar luz y vida, cambia toda la perspectiva. Y sobre todo hacérselos ver cuando están más sanos, que es más difícil. Más difícil en el sentido de que nos oigan. Aunque también cuando la persona ya se siente con un cáncer y todo eso, no nos oye porque tiene mucha desesperanza, mucha tristeza. Entonces siente que le decimos esto solo por consuelo y no por verdad profunda que le puede hasta resucitar físicamente. Creo que aquí, para ser sanadores integrales, pues tenemos nosotros que considerarnos, vernos como sacerdotes en ese sentido. ¿Y cómo es lo fundamental? Pues que estemos convencidos nosotros de que somos inmortales. Este tema nos puede ayudar, y otro que veremos que tiene que ver con este, que es el arcano de la resurrección, pero están en conexión. Sanador integral, pues, como alguien que suma, une, repara, multiplica, hace nacer o reaparece lo que haga falta en su búsqueda inacabable de la salud. Tienes que preguntarte delante de cada enfermo, aquí donde hay división, donde hay ruptura, donde algo se murió. Como con este último enfermo que les decía, el papá, pues hay una ruptura familiar terrible, de las más sensibles por nuestro modo de ser y nuestra cultura. Si nuestra cultura fuera más libre, más abierta, la afectaría, pero no en el grado en que lo hace en una cultura, sobre todo de una comunidad pequeña, el escándalo de todos, ¿no? Andar en boca de todos. Eso debió ser terrible para el papá. Entonces ahí hay una ruptura que se descubre, no hay que hablar de ella, hay que sacarla, hay que llorarla, porque así sana. Después significa. Yo invité ya a este señor a aprovechar estos días navideños para hacer el milagro de unir a sus hijos, invitarles al perdón primero, no por uno por uno. La vida sigue. Es muy complicado. Lo vi con ánimo, pero sé que va a ser muy duro. Por eso es que uno, cuando propone estas tareas, también se ofrece a uno a servir. Aquí no se trata de curar un cáncer. Pero a veces lo que uno dice, bueno, para que este enfermo mío tenga fuerza, yo mismo decido, prometo y voy a hacer algo semejante que me cueste trabajo para que él tenga la fuerza vital que hace falta. Para hacerlo, o para lo menos para que le funcione a él, es lo mismo. Es una sustitución la que nosotros hacemos. Recuerden, aunque vimos muy poco aquí lo de la emperatriz, les dimos el tema, va a venir en el libro 5, pero ahí decíamos en este tema que el trabajo del sanador integral basado en la emperatriz es cargar las enfermedades de nuestros enfermos. Cargar. Y lo decimos desde el verdadero médico, ahí apareció. Sufrir las enfermedades de nuestros enfermos, morir las muertes de nuestros enfermos. Porque somos uno. Porque yo sombra, ellos vivos. Si no tiene el sanador integral esa conciencia, pues entonces siempre va a protegerse a sí mismo en un mal sentido. Entonces la memoria, pero hay que entender que ya ahora cuando hablemos en el tema de la memoria hay que sumar la conciencia y la voluntad vital. La memoria es la magia que
que hace surgir de la negra nada del olvido lo que se ha desaparecido, sustraído, muerto. Tenemos que ser gente que recupere la memoria, y aquí recordar el tema de la papisa. Hablábamos de la memoria, tanto horizontal como vertical. Porque estamos diciendo en este tema, esta memoria hace magia en nosotros mismos y en los demás. Tenemos que recordar aquí al Quijote, al tema de una psicología trascendente, el libro 0, los primeros temas que vimos. Cuando él de alguna forma le recuerda a Aldonza sus sueños y la convierte en Dulcinea, o le recuerda que es Dulcinea. Y como Dulcinea misma al final, al hombre que ha sido curado, entre comillas, se le han quitado los síntomas de desvarío y olvida, decide volver a enfermar en el sentido de que ya no es el caballero deseoso de ayudar a los demás. Es Dulcinea la que se acerca a recordarle su sueño. En esa escena tan especial, casi al final de la película, que seguramente recuerdan. Eso es lo que hace un sanador integral frente a sus hijos. En cambio, la memoria, conciencia más voluntad, es lo que hace que reaparezca, se adicione, se sume, pues, resucite todo aquello que ha muerto o está enfermo. Es la misma idea. Esta magia de la memoria es fundamental para el SI, no solo respecto a las enfermedades psíquicas o mentales, sino respecto a cualquier otro tipo de enfermedad. Hay memorias corporales, hemos dicho. Entonces, muchos dolores, adormecimientos, sensaciones, dolor, por supuesto, son memorias. Esta memoria, pues, es no solo lo que pudiéramos llamar mental, sino también, decíamos, las memorias corporales. Lo que les pasa a nuestros pacientes tiene que ver también con que han olvidado, por ejemplo, que su naturaleza es capaz de curar. Entonces buscan el alivio del dolor de cabeza o de lo que sea con un chocho, o con un medicamento alopático, o con otro médico, o un especialista, o con un estudio. Recuperar la memoria en sus enfermos, por eso, ha de ser uno de los quehaceres más importantes del sanador integral, pues así se recupera la salud o empieza el proceso de sanación. A veces nos desesperamos porque tarda en la curación, pero recuerden que el proceso puede ser tan largo como se ha gestado la enfermedad. Y entonces hay que explicarle eso a nuestros enfermos. Esta mujer, por ejemplo, del cáncer que les decía, pues se ha ido sintiendo bien, pero pues, se le ha explicado primero que no espere sentirse como nueva al día siguiente o a la semana, ni siquiera al año. Ojalá hablemos de año, dado el pronóstico que ella tiene. Así que es sentirse bien cada día, un poco mejor, es animarse, es creer que está bien, es ejercer el poder de su pensamiento y de su palabra para sanar más profundamente. Pero más concretamente aquí les ofrecemos 4 modos de recuperar la memoria de nosotros y de nuestros enfermos. Primero, el trabajo del sanador integral es favoreciendo la memoria automática o mecánica. Es una primera forma de la memoria, automática o mecánica, a través de asociaciones, semejanzas, afinidades, contrastes, etc. Porque este tipo de trabajo que hace el sanador integral, asociaciones, semejanzas, afinidades, contrastes, despierta la sabiduría del inconsciente. Tan solo el simple hecho, experiencia, ejemplo, que es muy homeopático. Si le dices al paciente, más o menos, esto lo digo porque esto lo suele hacer la gente muy común, aunque no sea sanadora, le dice, mira, yo tenía lo mismo que tú y me compuse. Esa experiencia es como una asociación, le da esperanza al paciente, aún no tratándose de un médico. Entonces nosotros tenemos mucho más poder como médicos de las personas
mucho más poder de asociar, de asociaciones, semejanzas y afinidades, de homeopatía, por nuestro prestigio como sanadores. Entonces, si nosotros le hablamos de nuestra experiencia a un paciente, le dan canales muy importantes. En este sentido de memoria automática, no es que esté pensando, sino que lo que tú le dices espontáneamente y sin darse cuenta, por eso dice que es memoria automática o mecánica, le recuerda por tu experiencia algo semejante a lo que él ha vivido en otros momentos o puede empezar a vivir. Por ejemplo, si se le olvidó la confianza en el poder de su naturaleza y el médico le cuenta o le pone un video, como yo hago a veces. A propósito de esta mujer, lo puse precisamente el video que acabamos de ver de Susan Powell, ¿no? Porque vi que era muy justo para ella, una persona desahuciada de cáncer, muy joven, que ahora dice 25 años después, aquí estoy. Entonces díganme si no es una asociación, es una manera de decirle al paciente te puede pasar lo mismo. Y no es lo mismo la palabra, sino estar ahí viendo y oyendo a otra persona distinta de mí, pues crea este tipo de cosas. Por eso les digo, tienen que estar ustedes, para favorecer la memoria automática o mecánica de sus pacientes, tienen que ser capaces de hablar con ellos y hacer este tipo de semejanzas. Por eso es que todo lo que estamos aquí oyendo nos va dejando esta capacidad de recordar cosas. Les he dicho a veces a mis pacientes, esto que les acabo de decir de Dulcinea y de Quijote, sobre todo cuando se trata de un problema que tienen, por ejemplo con el pareja, con el esposo. Mire, ustedes como una Dulcinea, les explico el asunto, les pongo el videíto, les digo, mire, lo que quiero que entiendan es que usted es la Dulcinea de su casa, y todas las quejas que tiene de su marido es que su marido está enfermo, se le ha olvidado sus sueños. Él no le dijo que quería amarla para siempre, y no le dijo que quería ser fiel, que quería respetarla y que quería tenerle atención. Pues sí, pero ya no lo hace, es que se le ha olvidado. Está como muerto su esposo y usted tiene el poder de resucitar. Estas son analogías, esto es de lo que estamos diciendo. La persona, yo hasta percibo en la consulta, abre un poco los ojos, se le nota un brillo distinto porque comprende algo. ¿Qué es lo que está comprendiendo? Un poder que tiene. No es lo que no es que le convenza yo, oiga, no es que su esposo. Si empezamos con ese tipo de sermones, no funciona, no favorecen la memoria, hasta se resiste a la persona. Pero si le hablamos del Quijote, de otras personas, se conecta con ella misma, ve en ese espejo, sobre todo si vio la película, si le gusta la idea, si se maravilla de lo que es capaz esta mujer con ese hombre, pues se da cuenta que ella es la misma Dulcinea delante de un Quijote dormido o hasta muy muerto. Y así para lo que quieran, del hijo al papá, del papá al hijo o del hermano al hermano. Se tienen que recordar sus sueños mutuamente, de alguna forma, porque el médico también solo tiene convicción y fuerza en su palabra si al hablar con su paciente de estas cosas lo habla para sí mismo y recuerda nuevamente que él tiene también que recordar sus propios sueños. Ya ni ganas tiene a lo mejor de dar consulta, ya se fastidió. Este paciente que es ya el 1000 en mi caso o más, pues a lo mejor ya no tienen la fuerza de los primeros. Ustedes ahorita están, los que tienen menos, a la mejor parte ya empieza a aflojar, o Manuela, tienen también muchos, porque no, pues al principio le echaba más fervor y más tiempo, y ahorita como se me va apagando. Bueno, pues ahorita hay que darnos cuenta que hasta el 1000 o 10.000 nosotros tenemos que intentar vencer nuestros propios cansancios y lo que sea, por bien del paciente, que necesita que lo veamos en este momento como el único, uno bueno, especial de ellos. Porque solo así viene, surge la magia por la propia convicción de lo que le tengamos que decir, y despertamos su sabiduría inconsciente. Jesús es lo que hacía con sus parábolas. Las parábolas son asociaciones, semejanzas, afinidades. ¿Por qué nos conviene tener todas estas parábolas? Porque despiertan esta sabiduría. Cuando yo les hablaba para que entendieran la muerte, vida
les hablaba de día, de noche, día, y de, ¿qué otro les dije? De invierno, primavera. O sea, la gente automáticamente conecta con una sabiduría que tiene en su inconsciente. Todos hemos vivido la experiencia de la noche y luego el día, la noche y el día. Hemos vivido la experiencia de invierno, y qué frío y qué feo todo, y luego ya qué bonito el sol y las plantas y lo verde, las flores. Entonces, cuando nos dicen esos ejemplos y nos hablan de nuestra enfermedad, nosotros automáticamente, que ese es el punto, se despierta una memoria automática que me voy a curar. No se lo dice esto, no es que se va a curar y mira. Sí, también, si hace falta, haz programación, ten poder en tu palabra, haz como los oradores de estos cursos tan caros donde, no, es que usted sí puede ser el mejor y el más rico y todo. Pues sí, a veces hacen que la gente se motive, pero no, el trabajo del sanador integral es mucho más sencillo y pobre. Es mucho más oculto e invisible. No es que digan, ay, qué maravillosas cosas me dijo el doctor. Y ay, pobre doctor, mejor que diga, pobre doctor, le ha pasado lo mismo que a mí. Pero, aunque diga pobre doctor, él está encontrando un camino para hacer lo mismo. Por eso hablo a veces de cosas muy personales. Los que están aquí, que han sido mis pacientes, lo saben eso. Entre más tiempo paso con mis pacientes, más personal me vuelvo. Y digo cosas duras y pecaminosas y fuertes de mí, porque si no, no me entienden. Que se puede salir del peor agujero. Por eso es que qué bueno que ustedes, pienso, ya están intentando entender sus cisnes negros, sus monstruos y sus lobos, porque entre más lo reconozcan, sabrán orientar a quien sea. Mientras sigan siendo muy puros y muy buenos y santos, ustedes, entonces no ayudamos, no entendemos al que viene con angustias terribles. Más bien con nuestro sentido equivocado de pureza, nos escandalizamos cuando un paciente nos cuenta de sí mismo o de otros de pecados, así que inconscientemente sale nuestra pureza y por lo tanto fregamos al paciente del lugar del lugar. Entonces, y estamos con la primera, me alargo, pero intenten darse cuenta que esto es una tarea para cada consulta. Segunda, aprovechando la memoria lógica, que a lo mejor es la que más usamos, a través del intercambio de ideas, análisis y de la reflexión sobre la congruencia o no en la vida de estas ideas, esfuerzo consciente. Aquí sí es, ahora sí que hablar en el sentido de discutir un poco más con nuestro paciente. Oiga, ¿pero usted qué piensa? ¿Para qué piensa que es la vida? Por ejemplo, si estamos descubriendo que la raíz de lo que le pasa es que trabaja demasiado, nosotros, sin decirle directamente, oiga, no, es que usted trabaja demasiado, deje de trabajar, eso es a la rápida y normalmente no funciona. Hay que dialogar con él, hay que ponerlo a que tenga lógica. Oiga, pues usted ¿qué esperaba de la vida? No, pues que el amor, que la unidad. Bueno, pero me dice que se la pasa trabajando, tiene 2 turnos de trabajo, o de la mañana hasta la noche. O sea, ¿a qué horas dice que lo que le importa, que es su familia y el amor y la unidad, a qué horas lo hace? Entonces, el paciente se siente confrontado. Aquí en esta parte lógica es donde podemos ser duros los médicos. Ahí les recordamos que hay que ser congruentes. A ver, ¿quiere usted si sigue siendo para usted el primer lugar su familia? Oiga, pues ya, mejor pobre, pero deje un trabajo de los 2 que tiene. ¿No? A lo mejor no te hacen caso, pero por lo menos hay una memoria lógica que dice, bueno, pues sí, tiene razón el doctor, yo tendría que hacer un esfuerzo. O bueno, a mí me pasa mucho más con la gente espiritual, la mayoría son católicos y muy religiosos y todo. Oiga, pues es que usted ha ido a un retiro, me ha platicado que tan bonito, no le hablaron ahí del perdón y sí, y no se emocionó con esas ideas y pensó que era la gran maravilla y sana tanto. Entonces, ¿por qué usted no me dice que no puede perdonar a tal situación, tal persona, tal cosa? Como ahorita en esta familia que les digo, pues es muy difícil que la mujer perdone a su esposo y perdone a su cuñada. Cuando los ve juntos, bueno, se vuelve a aterrorizar. Si yo uno a mi familia, pues corro el riesgo de que este siga ahí con ella. Y el otro hermano, pues ve al cuñado y ve a su propia esposa. Pues es terrible. Y
bueno, de ellos me consta que no son muy espirituales, ahí ni me he metido. Pero si fuera cualquiera de ustedes que le hubiera pasado y que sé que son espirituales, de inmediato yo les confronto con esta memoria lógica. A ver, Gris, a ver, Pati, a ver, Maribel, lo que sea. Pues, me consta que es una mujer espiritual. ¿Qué pasa entonces? No, sí, es que sí, pero es que ahora que ya me toca ya lo que no se puede hacer. Estás descubriendo que el asunto no es tan simple. La espiritualidad no es decir, ay, sí, qué bonito es perdonar. El problema es cuando tienes que hacerlo realmente y con la persona que menos quisieras. Por eso todo nos pasa. Cae más pronto un hablador que un cojo, ¿no? Salimos de un retiro, encontré a Dios. No, en todas las religiones he visto que es Dios encontrar, y cuando ya te lo tienes que encontrar es con el hermano. Con el hermano que te ha lastimado, te ha ofendido, te ha herido, te ha hecho lo peor. Ahí está Jesús. Eso está bien canijo hablarlo. Y solo se lo hablas a los que son religiosos, porque entonces les invitas a lo contrario. Memoria lógica. Por supuesto no dejas lo otro. Porque también cuando tú dices, regresando a la memoria asociativa, le dices, pero mire, lo que le estoy diciendo es muy duro. Yo no he podido muchas veces hacerlo. Eso les das una asociación de decir, el doctor me lo pide, pero no porque diga que es muy fácil, él me está diciendo que le ha fallado. Entonces me siento unido a él, es una asociativa. Tú juntas todas estas cuatro en realidad. Y no crean que se trata de anotar y decir, a ver, ahora sí con mis pacientes voy 1, 2, 3, 4. Te va a ir saliendo, confíen en mí. Está bien que anoten porque provoca memorias. Pero olvídense. Yo cada vez más, por ejemplo, ahora no traigo papelito. Digo, me ayuda lo que aquí voy a escribir. Pero cuando a veces traigo papel me constriño demasiado a lo que está ahí escrito y les leo y les resulta más fatigoso a veces. De todos modos, a veces lo hago y lo seguiré haciendo, no me hagan caso. Creo que también nos debo mover en libertad y a veces es una cosa y a veces la otra. Pero eso deberíamos hacer nuestra consulta, no tener planeado nada. Así lo hemos dicho con el tema de la autocuración. Sino que realmente si tú estás en una disposición seria, honesta, comprometida de ser sanador, sanadora integral, la magia va a venir. Confía al menos y diles a tus ángeles, aparte de los que tengas, y tu propio tuyo, diles a San Hahnemann, al ángel Hahnemann, a Ken y a Proceso, que estén contigo y te van a ayudar. No le hace que ni sepas bien qué cosa. Aún si después ya tienes más idea y eres independiente y conoces medicamentos y dosis, entonces vas a seguir con las mismas angustias, o peor, cuando estés solo, sola. Entonces descubre que no lo estás. Únete a los maestros de ayer, de hoy y de siempre. Los invitar a un esfuerzo consciente. Tercero, evocando la memoria moral. Vamos cada vez más hacia arriba, más difícil, pero más profundamente milagrosas las memorias. ¿De qué se trata aquí? Ya no hay automatismo, casi. Fíjense que ya no lo dijimos hace rato, pero de la memoria automática a la lógica ya no hay algo que ocurra espontáneo en el paciente, sino una reflexión. Aquí en la memoria moral, el paciente tiene que hacer un trabajo mucho más que implica su decisión. Aquí el recuerdo no llega solo, sino que es un verdadero acto mágico de la relación médico-paciente. Es decir, nosotros tenemos mucho que ver con evocar estas memorias morales. Incluso en la gente que no es muy religiosa, tenemos que ser capaces de descubrir los valores y evocarlos en la persona, porque todas las personas los tienen. Se tiene mucho amor a la familia, por ejemplo, en general, en casi todos los casos, si no se fuera religioso. Este amigo ateo que les digo, tiene una familia extraordinaria, yo siempre se lo he dicho. Digo, tú eres uno de los que me enseñan, le he dicho, que aunque mi visión es que la religión, la espiritualidad profunda, no la religión, hace familias extraordinarias, felices, unidas, tú eres la demostración de que eso no es cierto, o es parcialmente cierto. Tú tienes una familia muy sana, muy honesta, muy en cierto modo como yo la querría en ciertos aspectos.
y no les has ni dado ceremonia ni les has llevado a la iglesia ni cosas. Y no porque me desdiga del otro asunto, simplemente ahí vemos la capacidad humana de ser seres espirituales, aunque no nos evocamos en una religión. Es el caso de mi memoria. Y para evocar esta memoria moral, en parte se necesita eso. Descansamos otro ratito y terminamos en el siguiente.